Bienvenidos a Dibujando desde cero. Yo soy Cami y esta es la etapa final. Sombreados más allá de lo básico. Este es el día final. Sombras con líneas, el final del fundamentos, de que vamos a hablar hoy, de sombras dinámicas. Y pues lo que el ejercicio de hoy van a ser una esfera y un cilindro bastante sencillo, solo que van a hacer con la utilización de la trama, explorando la esfera. Construyo gradaciones de luz y sombra con entramado. Trabajo el contraste para acentuar la forma esférica, busco que la sombra proyectada se vea integrada. El cilindro en profundidad, aplico entramado en líneas que acompañan la forma, experimento con transiciones suaves en los lados, enfatizo la diferencia entre sombra principal y reflejada. Dinámica y contraste, uso variación en la densidad del entramado, creo sensación de volumen y movimiento en la sombra, y realizo una reflexión breve sobre los fundamentos del dibujo. La bibliografía es la ciencia y el arte del dibujo de Brent Easton. Yo me voy a pasar el sketchbook y vamos a empezar a hablar del asunto. Bien, ya estoy en sketchbook y voy a empezar con el dibujo. Para esta ocasión no voy a ocupar la herramienta de lápiz, sino que voy a ocupar la herramienta de pluma. Y vamos a empezar de un solo con la esfera. Es terrible. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer el trazo de la esfera un poco. Quiero ver si lo puedo corregir en el camino. Más probable que sí, lo vaya corrigiendo. Lo vaya corrigiendo en el camino, pero no. Quiero ver. Aquí lo que yo haría es otro trazo acá. Y saben que lo que sí voy a hacer es. Este es el que está más chato. Por acá sería. Vaya, así se va. Me gusta que estar tirando ya la línea con un poco más de seguridad. Y lo mismo acá, con el cilindro. Vamos a hacer cuenticazo de que fijamos de que ya somos expertos o algo así. No, la verdad es que no vamos a fingir nada. Vamos a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pero la única diferencia es de que ya no van a ser tantos y ya no van a ser con tanta frecuencia, sino que lo que vamos a ir haciendo es seguir mejorando con la práctica. Aquí no creo que se vea una transición boom boom kaboom de que un día dibujaba mal y al día siguiente bien. Aquí vamos a ver todo el trayecto de dibujar feo hasta dibujar medianamente decente. Que medianamente decente, si aquí el objetivo es terminar siendo un crack, un mega lord del dibujo. Ese es el objetivo, real, verdadero, simple, sencillo. Pero lo pongo sin. No, no quiero caer en arrogancia, pero yo sinceramente sí creo posible. O sea, me creo capaz, no por habilidad, sino porque se está desarrollando una disciplina y una cultura de compromiso hacia este proyecto. A eso me refiero. Bien, conste. Yo lo voy a intentar. Y fíjense que bien podría dejar estas líneas, sin ningún problema, porque al final se integrarían. Pero no lo voy a hacer.
pero no lo voy a hacer. Quiero ver. ¿Y por qué no borras con control Z? O etcétera. Estoy usando tablet y la estoy utilizando lo más similar posible, el emulado lo más posible a un lápiz o a una pluma en este caso. ¿Por qué? Porque es tener la sensación de que estoy dibujando de manera natural. Vaya. Como explicamos antes, aquí tiene que haber una sombra central y y un medio tono. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a sacar la que va a ser la sombra central. O sea, yo puedo venir e ir trazando. Venir e ir trazando. Bueno, pero me siento más cómodo trazando de aquí para acá. Yo puedo venir y empezar a trazar así. Conste, esta trama no va a ser la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque no tengo mucha experiencia. Yo sí tengo experiencia tramando, pero no tengo experiencia tramando con herramientas digitales. Y pues aquí voy probando al troche y moche. No troche y moche, sino que es más bien como... No, esto sí está chambón. Por lo menos está más decente. Algo con más... Algo con más intención de que sea una trama con sentido. Esta está mejor. Y esta es la que voy a ocupar yo para toda la sombra. Algún día algún día que ya yo domine esto, vamos a decir que esto es cine. Pero no es porque yo no pueda, sino porque no es no es tan fácil. Y dominar algo tan complejo como las tramas, sí, es cine puro. Hay algo que quiero lograr con esto. No solo es el hecho de saber dibujar, sino demostrarme a mí mismo de que sí tengo para esto. Y no, y dejar de poner excusas, pues de que no, que los profesores, que esto, que lo otro, que no he tenido pretemporada. Pretextos, pues. Creyeron que iba a decir la luna y el sol, ¿verdad? Nadie les así afectan, incluso para el dibujo.
Incluso para el dibujo afectan la luna y el sol. Y acá me voy a ir más. No, aquí sí me voy a ir aquí. Estoy pensando en, bueno, no es que tenga pensado, sino que es algo que se va a hacer, pero lo que estoy pensando es dónde voy a poner, en qué parte del temario que quiero seguir en este canal voy a poner la parte de entintado, porque ahí sí se va a ver la trama como se tiene que ver. Y aquí es cuestión de ir agarrando confianza para ir tirando el trazo. Porque sí tengo que hacerlo, que es algo bien importante. Es algo bien importante, sobre todo yo que quiero pasar a... Bueno, no es que quiera, lo voy a hacer. Eh, Cuando pase a ser ya solo de manga este canal. Porque aquí estamos haciendo lo básico, pero va a haber un momento en que yo diga, se acabó, ya solo va a ser, aquí ya solo voy a dibujar manga porque es lo que yo quiero hacer, no quiero hacer nada más. No es que yo me esté, bueno, al final de cuentas no son clases las que estoy dando yo aquí, sino que es como siempre he dicho, es una bitácora, un diario de registros de alguien dibujando. Y sobre todo probar que quede prueba constatada de que se puede dibujar sin talento pero con disciplina. O sea que es una habilidad asequible y no un talento con el que se nace. Aquí vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Bueno, yo sigo trazando. Quiero ver. Aquí me falta. Esta es la parte más oscura. ¿Y por qué no? Pues demostrarme a mí mismo que yo puedo. Sí, sí, podría decir que sí. Podría decir que en cierta forma sí. Ahora vamos con esta parte. Aquí lo complicado va a ser de que como estoy ocupando pluma, que ya no existe de que voy a ocupar el difuminador. Aquí es directo. ¿En qué momento voy a dejar de ocupar el entramado? No sé. Claro, aquí yo podría decir que lo podría ocupar por aquí. Por aquí quizás. Y si se fijan, no es un trazo tan pulcro, tan depurado. Claro que mi intención es que sea depurado, pero no es el momento, pues. Sí es el momento de empezar a buscarlo, pero no es... Va a darse naturalmente, no es de que, claro, practicando todos los días y llegando y acercándonos un poco más al objetivo, pero sin darme cuenta ya va a estar ahí, ya va a estar ahí
el trazo depurado y vamos a haber alcanzado el nivel, cierto nivel al que queremos llegar. Bien, como esto yo ya lo tengo medido, dizque, supuestamente, según dicen, yo puedo venir acá, ir trazando. Creo que es bastante ambicioso querer hacer dos elementos, y eso que quería hacer tres, quería hacer el cubo, pero dije, es trama. Me acuerdo cuando iba a la universidad e intentaba hacer el entramado, y el entramado era complicado, y podía pasar horas más que era con grafito. Siento yo que trabajar tramas con lápiz, lo ideal era ocupar un portaminas o lápiz mecánico, como le dicen en otros países. Pero en la clase mía, en la clase de dibujo, ocupábamos un lápiz. Y era un lápiz 2B y era bien complicado sacar tramas. Sobre todo, claro que era entender que lo que el profesor quería era que aprendiéramos a ocupar distintos tipos de tramas, pero era confuso ya que él no lo explicaba. Ustedes tienen que sentir la fuerza del dibujo. Conceptos que hoy sí entiendo y que puedo venir a explicar acá. Y que sí, con la fuerza del dibujo, lo que él quería dar a entender es de que ocupáramos el dibujo gestual. ¿Por qué? Porque con el dibujo gestual uno da direcciones, uno indica qué dirección, qué ritmo tiene el dibujo. Y no, y de esa forma poder entender hacia, hacia dónde se dirigía la forma o cómo era la forma en sí, por esa sensación de dinamismo. Pero en aquel tiempo, más yo que ni siquiera sabía que era un bodegón, ni siquiera sabía, no tenía ningún concepto. O sea, así de ignorante llegué yo a la universidad. No sabía nada, absolutamente nada. O sea, el nivel de ingenuidad con el que yo llegué, y eso sí puedo culpar aparte de a mí mismo por el sistema educativo del país. Quitaron 3 años de bachillerato por poner dos. Claro, uno de niño dice que bien, ya no voy a ir al colegio, o ya no voy a tener que ir a la escuela, pero al final de cuentas es lo que más daño te hace. Yo si estuviera en un si tuviera el chance de cambiar el sistema educativo, lo lamento, niños, y qué bueno que he puesto que no es para niños este canal. Lo lamento, niños, pero ustedes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en el colegio, todo el día, rey y reina, todo el día. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Para que lleguen a la casa a ver YouTube y no ver dibujando desde cero. No, gracias, señores. Eh, Estudiando todo el día, ser productivos, empezar a entender de qué va esto de la vida. Ya hubiese querido yo. Lo que los quieren, incluso los quieren hacer remotos. No, la educación remota no sirve. La educación básica, o sea, la estudiantil colegial, educativa de escuelas, desde el maternal hasta el último año de bachillerato o secundaria, como le llaman en sus países, presencial, toda la vida, presencial, de 7 a 5, rey. Nada de 7 a 12. ¿Por qué? Porque los niños pasan, una vez llegan a la casa, a tirarse a la tablet,
a tirarse al Smart TV, a ver YouTube y sin hacer tareas. Y por lo menos que lo viera viendo a Julio Profe o algo, pero no. Viendo waifus, viendo husbandos, el juego del calamar teniendo 12 años, ¿cómo no? Ella sabe quién estoy quemando aquí, ¿verdad? Es una crítica porque no se les puede decir nada porque se ofenden. Y peor aún, se ofenden los papás. Entonces, yo digo, no, no puede ser. Que ya tiene cierto volumen, pero la sombra de oclusión es un boquete negro y la sombra proyectada no tiene mayor cosa. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Obviamente que vamos a sacar otra capa. Y la vamos a sacar de esta forma. Aquí vengo yo y empiezo a trazar. Y empiezo a calcular yo qué me va a servir acá para poder hacer que mi sombra sea más creíble con respecto al dibujo que estoy haciendo. Solo espero que no me vayan a funar por, por proponer que los niños estudiantes vayan de 7 a 5. Pero sí, sería bueno. O sea, actividades lúdicas también, ¿verdad? No han de tener ahí como que fuera campo de concentración a los niños, ¿verdad? Sino que eh, más educación física. Los niños tienen que hacer ejercicio. Bueno, todas las personas, todas debemos hacer ejercicio. De hecho, yo me estoy levantando ya más temprano para salir a trotar. No puedo seguir, porque al final de cuentas, yo no estoy corriendo mientras estoy dibujando, estoy sentado. Y eso es sedentarismo y eso no es bueno. Entonces sí. Y teniendo un gimnasio, ni siquiera una cuadra. Solo salgo de donde vivo, camino a lo mucho, unos 150 metros y hay un gimnasio. No es que yo sea alguien de gimnasio, no, creo que solo fui una vez. Bueno, no es que solo fui una vez, sino que fui un mes. Claro que el mes lo devengué, como se tiene que devengar, pero no volví a ir. Una vez se terminó el mes y era bien barato, valía $10 el mes. Ese que queda aquí por mi casa vale $25 el mes. El precio está bien. No es muy grande, como era el otro, porque el otro era una franquicia. El otro era una franquicia y sí se podía estar todo el rato ahí. Pero aquí creo que sí es un poco más contado el tiempo que uno puede estar. Pero a lo que voy, sí, los niños en estos días, en este tiempo, sí tienen que hacer más ejercicio. Por lo menos. Tal vez de 7 a 5 no, de 7 a 4. Ocuparía, ocuparía de 7 a 12 las clases principales, de 12 a 1 el almuerzo,
pero adentro del colegio, nada de salir, porque si no se van a zafar de clases. Y eso sí tampoco, ¿verdad? Y luego de 1 a 4, talleres. Talleres, o los dichosos clubs de estudio que hay ahora. ¿Por qué no? Felices estarían los niños. Y pues bueno, ahí está formada. Quizás yo daría un entramado más acá. Otro más, para que dé la sensación de volumen. Así sí, así sí es. Válida, esta es el entramado de la esfera. El entramado es bien sencillo, pero o sea, no es uniforme como se espera, claro. No tengo yo una gran experiencia entramando, pero sí tengo la noción de profundidad, por eso es que se ha logrado. Por eso es que se ha logrado. Ahora, ahora vamos a hacer lo mismo únicamente que con el cilindro. Yo creo que con eso será más que suficiente, pero bueno, esto es así. Voy a empezar a entramar acá. ¿Por qué no lo has hecho eh, según el movimiento? Tranqui, tranqui. El movimiento lo va a agarrar tarde o temprano. Tranqui, rey, tranqui. Y aquí vamos. ¿Qué voy causando yo? Otro nivel de profundidad, de sombra. Y sin necesidad de cambiar el movimiento. Bye. Ahora, esta es la primera capa del entramado. Bien, viene la segunda. Yo empiezo a tirar líneas de esta dirección. Y si se fijan, procuro empezar desde muy adentro. Y ahora vuelvo a tirar una segunda. Siempre desde muy adentro y que no salga mucho. Ups. Y qué terrible quedó ese. ¿Qué pasó acá? Quiero ver. Este era como en 4. Sí, ahí era. Así era este asunto. Y ni quedó bien. Vamos a agrandarlo. Hoy sí. Ahora vamos a dar otra pasada. Ya van a ir viendo cómo se va a ir formando. Y pues le toca salir ahora al otro. Que esta es más inclinada. Y así se va formando el entramado. Bien.
Ahora vengo yo y tiro esta línea. Eso es de ir calculando. Conforme uno vaya agarrando experiencia, va entendiendo cómo es. Porque cuesta. No es tan fácil. No es tan fácil de entender. Voy a ir cerrando esto. Y ahí voy. Yo cuando el profe decía, tienen que entender, ustedes tienen que entender la fuerza del dibujo, yo no entendía qué querrá decir este don, ¿verdad? Este ganas de fregar tiene. Pero más que yo tenía en mi libro, eh, que todavía lo tengo aquí, que es el libro de arte de Capcom. Uno de los libros de arte de Capcom. Y, y como con mis compañeros jugamos bastante. Bueno, todavía, aunque solo tengo contacto con uno, así ya, con los que entré inicialmente. Entonces, nuestra crítica con los profesores era de que, que no dibujaban. Bueno, ¿y vos has visto dibujar a estos señores? No, dice, nada, que no saben. Será, preguntémosles. Mire, pues, profe, échese un dibujo. Y le daba risa. Si no, uno de estos, no, solo para ver cómo es que son sus dibujos. Y le gustó el libro. Vaya, este es a lo que me refiero, con la fuerza del dibujo. Y era un dibujo de Ninja Comando, de Capitán Comando, donde aquí el dibujo decía, está en los puños del ninja. Y nosotros no entendíamos. Y en realidad hoy que veo el dibujo, veo el boceto de Ninja Comando, es es por el dinamismo que tiene. Entonces, esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo, es el mismo dinamismo que, claro que en mi caso falta cierto orden en la trama. Pero una vez que esté dominado y que por supuesto se va a dominar, no siento yo que vaya a haber ningún tipo de razón por la cual eh, no se progrese con el nivel de entramado. O sea, con lo que quiero decir es de que se va a mejorar sí o sí. Aquí siento yo, o sea, esto es sentir. Siento yo que la mejor forma es la línea no de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. Porque esa es la dirección que yo quiero que lleve. Y pues ahí está. Tiene volumen, tiene sus niveles quizá le falta un poco aquí. Si esto era lo que le faltaba. Esta dirección le faltaba. En esta parte. Ese es de comprender hacia dónde se dirige el dibujo. Pero ¿cómo voy a llegar a entender eso? Una vez
una vez vayas entendiendo de tantos dibujos que vas a hacer con trama, que se va a convertir en una segunda naturaleza. Veamos. Aquí solo me faltaría la sombra de oclusión, que sería aquí, y ahí lo demás sería esta quizá un poquito más grande por aquí, y voy a ir trazando de a poquito. Hoy se van a oír un poquito más, pues, se va a oír un poquito más el exterior porque estoy pendiente de que vengan a traer, el mecánico venga a traer el carro. Va a traer uno de los carros de la casa. Bueno, no es que hubieran tanto, pero no es que sea taller esto, pero sí, está dando problemas y estoy pendiente que lo vengan a traer, se lo lleven, pero yo tengo que avanzar, ¿verdad? También. Como dije con anterioridad, la intención de este canal es mostrar con pruebas si se puede, si es una habilidad asequible o no, eh, el saber dibujar. Yo siento que sí, es una habilidad asequible. No siento yo que sea algo con lo que es imposible no, esto solo es para los elegidos, etcétera, etcétera. Nah, pero es un largo recorrido. Un largo recorrido y en este caso yo lo único que voy a terminar con este video es la parte de los fundamentos, o sea, lo más básico de lo básico. Y voy a hacer una reflexión. No sé si la haga en este video. Sí, la voy a hacer en este video. Es más, empecémosla ya. Porque aquí ya solo voy con la sombra con, con, con la penumbra de este dibujo. La verdad es que los dibujos que yo he hecho durante todos estos 58, 59 videos de fundamentos de dibujo son, algunos son similares, otros no tienen absolutamente nada que ver con el currículum de dibujo 1, de dibujo 2, de lo que yo vi en la universidad. En otras palabras, estamos hablando que son conceptos nuevos adquiridos en el camino y que creo que es una metodología mejor para aplicar a alumnos universitarios que estén iniciando en dibujo, porque tengo que decir que universitarios, ya que por lo menos en mi país no hay un currículum estudiantil dentro de la educación básica o bachillerato que proponga el arte. O sea, no hay. En todo caso se da como taller libre o en otras academias, por ejemplo el Centro Nacional de Artes en mi país, que por cierto no hace mucho lo querían cerrar. Y como no estoy muy enterado de las noticias, no sé si lo habrán cerrado al final.
Esperaría yo que no. Pero si lo cerraron, pues dan un equivalente, por favor. Eh, y pues siento yo que, no voy a mentir, no voy a mentir y mi sentir es de que si bien el pretexto que nos pusieron cuando entramos y decíamos, vemos muchos que no tenemos bases, era, ustedes ya tendrían que venir con cierto conocimiento. Llega un ingeniero con cierto conocimiento, salvo que su bachillerato haya sido con especialidad, cosa que eliminaron en gran parte cuando yo iba a graduarme, porque convirtieron los bachilleratos en generales casi todos. Por lo menos en mi colegio solo había bachillerato general, no podía. Tendría que haberme cambiado de colegio y por mí encantado de irme de esa institución. No voy a entrar a polémicas con ese colegio. Pude haberme ido, lamentablemente no lo hice y me tocó quedarme ahí. No tengo nada en contra de mis compañeros, obviamente no. Son gente con la cual tengo recuerdos con mucho cariño, no así con los profesores y con juntas directivas. No todos los profesores, había profesores buenos, pero habían unos que eran especialitos en caer mal. Miren, tu clase era aburrida. Vos ves un video dibujando de cero y es más entretenido. Así. Ves un partido de la selección nacional y es más entretenido. Viejo. ¿Qué me quedaba? Hablar de fútbol, hablar de música, hablar de la lucha, que por cierto, cuando iba al colegio estaba por empezar la era Attitude. Así de old soy. O sea, con los que yo crecí. Bueno, de niño empecé viendo la WWF. En ese entonces los héroes eran el Ultimate Warrior y Hulk Hogan. Pero donde quizás la que más vi yo fue la New Generation. Donde estaba Bret Hart y Shawn Michaels y Razor Ramon y todos esos. Y Lex Luger, que bendito sea el tipo DDP, de ayudarlo tanto en su estado que está ahorita. Y que lamentable ver un tipo tan fuerte, ver cómo todo lo que le pasó. Pero bueno, no sé, siento como que se hubiera levantado esto. Ya sé, hay que acostarlo. Ok, así sí se ve mejor. Así sí cambia. Quizá un poquito más por acá. Eso siento yo, que el sistema educativo no cubre, bueno, no es que lo sienta, es un hecho, no cubre al arte. No cubre el arte y tenemos que llegar aprendidos. Y siento yo que lo que he hecho en estos 59 videos es un mejor material, no lo que yo he hecho, sino la recopilación de, de cursos, estudiarlos, asignarlos a esto es lo más básico de lo básico. Esto es lo que a mí me hubiera encantado que hubiéramos aprendido, porque va guiado, va guiado. Entonces siento yo que incluso alguien que esté aprendiendo y que, como dije, yo hablo demasiada tontera o a veces me quedo callado, siento yo que
En fin, hasta pueden ponerme en mute y ellos hacer el ejercicio que yo estoy haciendo y aprenderían mucho más de lo que del pensum que del currículum de clase que teníamos nosotros. O sea, era falto. Porque yo llegaba a dibujo uno y solo a dibujar botellas y no me explicaban por qué. Es que ustedes tienen que encontrar la fuerza, el poder, la facultad. No, ese monstrón. Este, pero, pero sí, eso, más que todo. Explicar, explicar. ¿Qué hice yo con el entramado? Aquí yo vine a explicar de que iba a ser una sombra central, que iba a partir desde lo más claro hasta lo más oscuro y que iba a ir corrigiendo errores según fueran apareciendo. Fueron apareciendo pocos errores porque ya no hay tanto margen de error. Incluso aquí que se veía recto, ahora se ve con volumen, se ve con dirección, se ve con fuerza. Entonces, a eso vamos. De que la sombra parece levantada, sí, parece levantada, es algo que vamos a corregir. No todo es perfecto. Acuérdense de que yo solo un año y medio vi de dibujo. Año y medio. Dibujo uno, dibujo 2, dibujo 3. Que por cierto, el dibujo de la figura humana fue una patada. Y a partir del siguiente video que vamos a empezar con el dibujo gestual, que es lo que tendríamos que estar aprendiendo en anatomía, porque una cosa es la anatomía humana, la otra cosa es anatomía artística. Sí hay que estudiar los huesos, sí hay que estudiar los músculos, pero también hay que estudiar la construcción del cuerpo y eso no lo vimos. Eso no lo vimos en ningún momento. Cómo se construye el cuerpo, el, el estilo de Bridgman, el estilo de Loomis, que hubiera servido un montón. Yo a Andrés Loomis lo vine a conocer por el profesor de clases particulares que tenía el libro. Qué ganas de quedarme con ese libro tenía, pero no, dije yo, voy a hacer, ya gano dinero y voy a hacer de mis cositas cuando estaba más jovencito. Entonces, lo que hice fue que me compré el libro y me empecé a comprar libros que no dibujaba porque no entendía cómo dibujarlos. Y a pesar de que explicaba, mi cerebro entendía lo que había que hacer, pero la mano no lo podía llevar a cabo. Entonces, a partir del siguiente video que vamos a empezar con dibujo gestual, va a ser lo más básico de lo básico dentro del dibujo gestual. O sea que el formato va a ser 100 dibujos por semana durante 12 a 16 semanas. Yo lo voy a explicar más adelante cuando salga el video nuevo. Entonces, eso. Y pues, eso es más que todo la reflexión de que sí, definitivamente esto es algo de que se debería estudiar y aplicar porque es mucho más llevadero. Creo que el alumno aprendería mucho más de esta forma como aprendí yo. No sé cómo se llevará. Hoy que tengo reunión con mi profesora para el servicio social, le voy a solicitar el currículum de los 3 dibujos para ver qué se ha cambiado o si siguen viendo botellas, porque no puede ser, no puede ser. No, nunca nos explicaron el entramado. Esto es un entramado sencillo y cutre. Por eso es que quiero hacer el curso de entintado, porque quiero aprender a hacer tramas de verdad, buenas, de que los dibujos queden así como los grabados de Doré o lo que se ven en los billetes de dólar, así bonitos. No un entramado, digamos que esto es sacado agua del pozo. O sea, el entramado es sencillo, es bien sencillo, no es así una cosa del otro mundo. Pero ahí va, cumple con su función. Y créanme que cuando yo llegué a dibujo uno, cuando estaba en la universidad, no, a este nivel no llegué, a este nivel de sombras no llegué, ni loco. Como siempre le agradezco al profe en las clases particulares de que él sí me enseñó cómo entramar de verdad. O por lo menos, esto es de lo poco que me acuerdo, porque fue hace 20 años, hace 23 años que fui yo a esas clases. Entonces, y solo fui como 2 años, eran clases particulares, que en un inicio eran para cubrir que no iba a clases. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tienen que cambiar. Siento yo que hay mejores opciones para los alumnos y creo yo que esta es una propuesta interesante o por lo menos digna de ser tomada en cuenta en algún momento. Dudo que en mi universidad ni siquiera vean estos videos,
pero que alguien de otras universidades lo vea y tome en consideración. Por eso es que pongo la bibliografía, porque no es ni necesario que me pregunten a mí, que vayan a ver los videos, que los compren en Skillshare, están de este autor, pero, pero eso nada más. Y pues bueno, yo con esto de reflexión llegaría, ya son 50 minutos y hablé de más. Muchas gracias por ver, suscríbanse, denle like, comenten. Creo yo que este ha sido un primer comienzo, con sus pros, sus contras. Pero vamos a seguir y ya a partir del siguiente video va a ser ya de lleno anatomía. Anatomía, por lo menos solo en esto de anatomía vamos a estar unos, solo en anatomía, ni siquiera anatomía de manga, porque va a ser estilizada, solo la anatomía. Vamos a estar quizás unos 6 meses, por lo menos, unos 6 meses. Y pues, gracias por ver. Nos vemos, bye bye.